tal? Bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a platicar sobre la energía eléctrica. El presidente tiene una iniciativa preferente que la quiere sacar este mes y de salir cambiará de forma muy importante las reglas con las que opera el sistema eléctrico. Y para platicar de esto hemos invitado a César Hernández, quien fuera subsecretario de Electricidad, también fue funcionario en esta administración, en la COFEMER o la COMEFER se llama ahora. Y lo que queremos platicar contigo, César, bienvenido, es, ¿vamos a tener una energía eléctrica más barata o no? Pero voy a empezar de otra forma. Bienvenido, César. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Federico. Un placer estar con ustedes. A ver, una de las reglas básicas que quieren cambiar es hoy la energía eléctrica que se conecta primero a la red de transmisión es la más barata. Y lo quieren cambiar por una regla que es primero las hidroeléctricas, que son todas de CFE casi, la nucleoeléctrica de CFE y luego todas las de CFE que son caras y contaminantes. ¿Por qué quieren hacer eso? ¿Cuál es la lógica desde la perspectiva de ellos? Sí, yo creo que el objetivo básico es darle un papel más preponderante a las plantas de generación de CFE. Afortunadamente, en la iniciativa de ley, eso lo ponen en la exposición de motivos y lo que ponen en la ley misma que quieren reformar es básicamente decir, primero las de CFE y luego las limpias. Así es el texto de la ley. Hidroeléctrica se queda nada más en exposición de motivos. Yo creo que es algo que funciona retóricamente. Es una regla, esta regla del despacho económico, la que tú dijiste, la más barata primero, que ni siquiera es nueva. Es algo que ha existido en México desde los 90. Se estableció, ¿no? Entonces, digamos, es un cambio mayor para el sistema eléctrico porque llevamos 3 décadas, casi 3 décadas, operando de esa manera, que es una manera técnica como funcionan los sistemas eléctricos del mundo. Y lo que estamos poniendo ahora es una regla rígida, fruto de una mente que no es técnica. Ahora, siguiendo ese criterio, César, algo que a mí me desconcierta mucho es, digamos, pues que en lugar de darle importancia a las energías limpias, pues esto le viene a cambiar las reglas del juego a muchas empresas que ya han hecho inversiones en México con muy buenos resultados en eólica y solar y todo. O sea, hay un futuro de conquista para nuestro país fantástico, pero si les cambian las reglas a la mitad del juego, pues lo más probable es que esto se caiga. Y son inversiones, hay mucho dinero metido ya ahí, ¿no? Sí, México hizo 3 subastas de energías limpias, que fueron, cada una de ellas estableció récords internacionales de energía limpia barata a nivel mundial. Y no era una cosa de México, en realidad lo que se ha visto es que es una cosa del mundo. El mundo se está yendo hacia las energías limpias y México de alguna manera había estado en la vanguardia. Lo que ahora es paradójico es que cuando ya todo el mundo se volteó hacia energía limpia, México de alguna manera está viendo el futuro en las energías fósiles. Es un tema, digamos, que vamos contra la dirección del mundo. Tú ves los planes de negocio de las grandes empresas eléctricas globales, todo es transmisión, energía limpia, ya no hay proyectos térmicos, digamos. Y ves el plan de negocios recién aprobado de CFE y todos son proyectos térmicos. Pero además suena absurdo en muchos sentidos, César, porque primero lo que la CFE estaría haciendo si sale esta ley es conectar primero una energía muy cara, porque les cuesta mucho producirla, entonces a lo que lo van a vender luego, o van a tener que subsidiarlo, van a perder dinero, van a ganar muy poco. Hoy tienen el privilegio de conectar una energía muy barata que ellos venden al precio que ellos venden, o sea, el diferencial se lo queda la CFE. Al mismo tiempo, perdón, dicen que es el 7% de la energía la que es renovable, eólica. Entonces, ¿por qué les quita el sueño ese 7%? Oye, ¿no tiene que ver esto también con el combustóleo, con el hecho de que las refinerías están produciendo un porcentaje de combustible altísimo que no hay dónde colocar porque los barcos pues ya no pueden utilizarlo? O sea, es un combustible que está siendo arrinconado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ambas cosas. Lo primero, lo que decía Carlos, es impresionante que es la visión de CFE Generación. Si tú ves al agregado de la Comisión Federal de Electricidad y sobre todo a la empresa más importante que es Suministro Básico, a Suministro Básico le cuesta muy caro que se despachen las generadoras más caras. Porque más si no puede subir la tarifa, lo que tiene que hacer es ir a pedir mayor subsidio al gobierno federal. Y lo que hemos visto en estos últimos 2 años es que de hablar de niveles de 50,000 millones de subsidio anual en los últimos años de la administración anterior,
Ahora, en estos últimos años hemos tenido niveles de 75,000 millones, que es un 50% más de subsidio, nada más un poquito para la operación de CFE. Entonces, a CFE como suministrador les sale caro privilegiar a la flota de generación de la propia CFE. Y el tema del combustible no es trivial, y no es trivial en una crisis de salud. Ya han aparecido estudios que muestran que la pandemia, el coronavirus, se ve muy, como es algo que ataca digamos, los pulmones, se ve muy agravado por la contaminación en el medio ambiente, las partículas que están ahí. Tula, digamos, fue un caso porque afecta directamente a la Ciudad de México. Pero en general hay una afectación urbana grande porque históricamente, donde había una refinería de Pemex, ponían al lado una planta termoeléctrica de CFE y consumía el combustible, como bien dice Federico. Y esto genera una cantidad de contaminación, además de que es muy caro, genera una contaminación brutal. Se agravó con la prohibición de usar el combustóleo para los cruceros, que eran realmente los grandes consumidores a nivel internacional. Entonces, lo que hemos visto en el resto del mundo es que hay una transición para que el combustóleo que generan las refinerías se vuelva asfalto y algunos aceites y se venda en otro mercado, pero ya no se venda como combustóleo. Es algo que requiere una transformación, digamos, tecnológica, pero que es fácil de hacer en lugar de quemarlo, y más en una pandemia donde ahora no tenemos, pero en un par de años vamos a tener el estudio de cuántas muertes adicionales tuvimos por estar quemando combustóleo en las ciudades, por las refinerías también están cerca de las ciudades para atender la demanda de combustibles, por esta política. Yo creo que es algo que ni favorece el cambio tecnológico que tenemos que tener en las refinerías y en ese mercado, y tampoco le conviene a CFE como en términos de que le eleva los costos. Pero además hay otra, que es el resultado de un error de política en la otra empresa estatal, que es Pemex. Cuando uno procesa crudo, refina crudo, sale diésel, gasolina y algunos otros productos como, en fin, algunos otros. Si no lo haces bien, sobra mucho combustóleo. El combustóleo vale menos que el crudo. Entonces le metiste dinero para sacar un producto que vale menos. Lo lógico es minimizar la producción de combustóleo, pero eso obliga a procesar menos crudo porque nuestras plantas no están en buen estado. Y lo que están haciendo, sin éxito hay que decirlo, es querer procesar más crudo, casi no han logrado subir, pero lo que han logrado producir es más combustóleo, que no tiene salida. Entonces la salida es dárselo a CFE para que lo queme y nos contamine los pulmones. Es de locos. Carlos, ¿qué entonces no el sentido sería, digamos, pues actualizar las actuales refinerías para que produzcan menos combustóleo, que no es deseable, y además, como dices, pues te sale a menos precio que el barril, en lugar de pues esperarte a que el deterioro de las plantas incremente la porción creciente de combustóleo en lugar de gasolinas? En eso sería lo deseable. Tenemos 3 refinerías que no saben, que no rompen suficientemente bien el crudo, que no tienen una coquizadora, y esas generan una gran cantidad de combustóleo. Las otras que no están muy bien, por lo menos los rompen mejor y más, pero la política nacional sería movernos hacia energías limpias. Claro. Esto es una transición, habría que estar manejando las refinerías que tenemos al máximo mientras se puede, para luego movernos hacia un mundo eléctrico. Ya nos pasó además, César, empresas que no van a venir a México porque la matriz tecnológica no la pueden presumir con sus clientes. Esta nota de que Tesla se iba a poner en Jalisco decidió no hacerlo porque no había certeza de que hubiera suficiente energía eléctrica, que no es un tema trivial con la reforma, pero más importante aún, que la mezcla tenía mucha mugre y ellos no pueden hacer coches limpios con energía mugrosa. Así es, como que hay muchos empresarios, empresas globales importantes, que ya tienen compromisos de volverse carbono neutrales. Es decir, que, digamos, para ellos es muy importante el tipo de energía que utilizan. Y eso que tú mencionas de Tesla, le está pasando a la industria maquiladora del país. La industria maquiladora del país, la industria manufacturera de exportación, muchas de sus matrices, muchas de sus clientes tienen requisitos de usar energía limpia. En la medida en que tu suministro es un suministro eléctrico que viene de energías fósiles, y en México estamos hablando de un 80% todavía de energía fósil, va a ser muy difícil para esas maquiladoras, para las grandes empresas, conseguir contratos en México.
Y hay un elemento adicional que no se menciona mucho, pero que también es totalmente cierto. Se ha hablado mucho de las energías limpias como riesgosas en términos de su intermitencia, de su variabilidad, que no puedes prever cuándo va a estar soplando el viento o va a estar brillando el sol. Pero lo que nos hemos dado cuenta el día de hoy, de una manera patente, es que incluso las energías supuestamente firmes también tienen riesgos a veces cuando el gas se te va a precios estratosféricos o cuando hay un invierno muy crudo, que hacen muy difícil manejarlas con una cierta regularidad. Tenemos apagones hoy en todo el norte del país por un tema de gas, que supuestamente es eso. Entonces, la única forma de darle confiabilidad al sistema es con una mezcla de diferentes opciones, no centrarte en una. A veces a lo mejor no brilla el sol, pero también a veces no hay suministro de gas. Digamos, hay un tema de combinarlo todo. Y eso es algo que tiene que aprender el sistema eléctrico mexicano. El sistema eléctrico mexicano tiene que ver que el cambio climático está cambiando las reglas del juego. Tienes inundaciones en Tabasco que no tenías hace muchos años. Tienes inviernos en Texas que no tenías hace muchos años. Todos los modelos, todo el entendimiento que tienes del sistema se tiene que volver mucho más sofisticado para poder lidiar con cosas que ya no son como eran hace 30 años. Por eso es tan riesgoso tener reglas mecánicas de decir, primero va fulanita, luego menganita, luego perenganita. Pues no, así no funcionan los sistemas eléctricos sofisticados. Hay un ingeniero o muchos expertos en sistemas de potencia que dicen cuándo va cuál y dónde, cómo manejan los riesgos, generan modelos, como que... Porque además, mucha cabeza. aquí al centralizar todo en una compañía, pues todo va a depender de si esa compañía se equivoca o no. No tienes alternativa, es una locura. A mí me gustaría mucho que a este gobierno le fuera muy bien. Yo, como tú dijiste al principio, trabajé 1 año y medio y me dio mucho gusto, pero la verdad es que yo sí creo que en el sector eléctrico hay un proyecto que no está mirando al futuro y a los propios intereses del propio Estado mexicano y del propio gobierno. Bueno, y además está el asunto Biden, que no es menor. O sea, esto se va a convertir, si esta ley progresara, se va a convertir en una cuestión de diferendo entre Estados Unidos y México muy serio, porque pues él sí está muy comprometido con la agenda verde, él y la vicepresidenta. Entonces, no entiende uno cuál es el negocio, es una línea clarísima de confrontación. Y hay otra, Federico, que le va a costar al país una fortuna. Porque cuando tú inviertes bajo las reglas internacionales en una eólica, con la regla de que si eres barato te van a conectar, en el momento que te cambian la regla y dicen, primero conecto a otro y a ti te mando a la cola, y ese negocio deja de ser rentable, van a ir a paneles de controversias internacionales para que los compensen por la pérdida y la va a pagar el erario, no les va a quedar de otra. No hoy, pero el problema va a venir después. Para mí lo más raro de todo esto es que no veo la ganancia. Lo que dices tú, Carlos, de los arbitrajes inversionista-Estado, en España tuvieron una ola de arbitrajes que les llevó 3-4 años en resolverse. Pero aquí va a ser peor, porque vamos a tener arbitrajes Estado-Estado, y en un año, ya que se venzan esos arbitrajes, vamos a estar viendo represalias del gobierno de Biden contra el gobierno mexicano penalizando exportaciones mexicanas. En un año, no vamos a tener que esperar al final de la administración del presidente López Obrador. 3 años de la administración y ahí va a padecer la industria exportadora mexicana de todos tipos por incumplir reglas. Pues César, muchísimas gracias. Tendríamos que hablar de cómo este impacto puede ser desastroso para la bujía de la economía mexicana, como le llama el propio presidente López Obrador. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy gracias, César. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Primer Círculo. Nos vemos el lunes.